Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Y lo primero, la semana pasada no hubo vídeo, pero creo que está un poco también relacionado por el vídeo de esta semana. Entonces, me perdonáis, por favor. Vamos a empezar explicando por qué no hubo vídeo la semana pasada. Yo en junio, que está todo muy relacionado, hoy lo voy a hilar todo como si fuera yo aquí una maestra bordadora, ya veréis. Yo en junio tengo una boda, se casa mi prima. Es la primera vez que algún primo mío se casa y me hace muchísima ilusión. Y tenía pues algo pensado en mente que quería llevar. Yo quería llevar una especie de traje, de chaqueta, así muy moderna, muy a la moda ella. Pero mi gozo en un pozo, todos los trajes de chaqueta ponía una talla que no era, ya sabemos la guerra eterna de las tallas que hay en algunos sitios que eres la 46 y de repente en otros sitios que eres la 50 y luego vuelves a ser la 44. La guerra de las tallas. Todo lo que me gustaba, en fin, era una guerra, tuve una guerra interna también, pues de autoestima muy baja. Obviamente cuando vas a algo que te gusta, que ya llevas una idea en mente y de repente se te trunca todo, es como un pequeño bajonazo. Y eso, la semana pasada estuve muy de bajón. Spoiler alert, he encontrado un vestido, no era lo que yo quería, ni mucho menos, pero me siento guapa, me siento bien con ese vestido. Entonces, pues he tirado para adelante con ese vestido. Entonces, por eso la semana pasada no hubo vídeo, no me veía capaz de grabar, porque eso, me vine abajo y no quería salir del caparazón que me hago yo a veces de cuando me entra mucho la ansiedad o cuando me frustro mucho, no quería salir de mi caparazón. Pero bueno, ya encontré vestidos, me vine un poquito más arriba, ayuda de sobre todo de mi madre y de mi hermana y pim, que me ayuda mucho psicológicamente en estos temas. Y nada, al final pues salió bien y ya he vuelto con toda la energía del mundo mundial a hacer vídeos. Y con esto quiero hilar a lo que venía hablando. Este vídeo no sabía si iba a hacerlo, bueno, esta serie de vídeos, porque la verdad es que yo creo que se va a hacer una serie de vídeos larguita, con mucho contenido, pero que puede interesar a muchísima gente. Y yo esto no sabía si hacerlo, si no hacerlo, si iba a ser controversia, si me iba a exponer demasiado. Pero después de que varias personas de mi círculo cercano me dijeran que sería guay que lo grabara, pues dije sí, porque puede ayudar a mucha gente y bueno, yo soy de ese tipo de persona que quiere hacer un contenido de valor, un contenido de que pueda ayudar a la demás gente que esté en la misma situación parecida o solo que quiera informarse y quiera ver este tipo de contenido. Y pues allá vamos. Bueno, dejo de enrollarme más y vamos al lío. Esto viene de largo para mí realmente. Yo siempre he sido una chica muy grandota, pero no llego hasta los 16 años o así que empecé a sufrir la crueldad preadolescente y adolescente de la gente que empezó todo a irse un poco a la wea. Normal, en primaria pues todos somos niños. Ahora sí que es verdad que yo veo a los niños mucho más crueles que antes. Todos somos niños y pues en fin, no importa, estás creciendo. Yo empecé muy pronto con las gafas y ya fue como en quinto de primaria y para, digamos, unos 8 o 9 años con las gafas. Y para mí eso ya fue un boom porque ya la gente, en cuanto ve que se sale algo de lo diferente, ya señala. Para mí lo de las gafas, bueno, cuatro ojos, etcétera, no era un problema. Para mí era una tontería en aquel entonces. No, tampoco me lo tomé muy fuerte. Fue ya cuando pasas a la ESO que la gente ya, digamos que las hormonas se alborotan, la gente se vuelve cruel, los críos se vuelven crueles, las crías se vuelven crueles y ahí es cuando empieza a irse todo un poco de madre. Yo hasta tercero de la ESO, bien. O sea, obviamente, pues yo soy muy torpe, llamaban pato, en educación física, pues las risas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo tenía mi grupo de amigos y yo lo llevaba bien. El problema fue en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO, cuando todo el mundo se volvió todo loco y como que me quedé sola. Me quedé sola, vino el bullying, yo tuve mi primer ataque de ansiedad delante de la gente y como iba al psicólogo, iba al orientador del colegio, ya empezaron a los insultos de loca, estás loca, tienes que ir al psicólogo como las locas,
empecé a engordar, ya gorda, ya pato, 4 ojos. Y pues yo empecé a generarme a mí misma y empecé a desatar la ansiedad y mi trastorno alimenticio, que es por la ansiedad, que es comer para achacar mis emociones, lo cual lo llaman atracones alimenticios. Mis padres preocupados porque comiese de noche, encontrasen envoltorios de comida por ahí en mi cuarto escondido, etc. Y yo empezase a coger bastante peso, preocupados por ello me llevaron por primera vez al psicólogo. Este señor se dedicó a pesarme, a decirme que tenía que adelgazar, que mi problema era que tenía que adelgazar y no me trató de ansiedad. Luego cogí esto, también me junté con unas malas compañías, empecé a salir con un chico que no era nada buena compañía para mí. Pues eso, engordar más y más y más y llegó un punto que yo psicológicamente estaba destrozada. Además, este chico también me daba mucha caña psicológicamente por lo del peso que tenía que adelgazar, que yo estaba gorda, se burlaba de mí, etcétera. Que es algo que me ha pasado prácticamente con todos los chicos con los que he estado. Todos me decían que tenía que adelgazar, casi no podía seguir. De hecho, con el último chico que estuve, él pensaba que todos mis problemas era porque estaba gorda y si no estuviera gorda no tendría todos los problemas, como si la ansiedad se curara mágicamente por adelgazar. En fin, pues eso, dejé de ir al psicólogo porque este señor no me estaba aportando nada, sinceramente. Y dejé de ir al psiquiatra también porque, bueno, el psiquiatra me estaba medicando y esas pastillas no me hacían nada. Bueno, pasaron los años, yo esto pues dejaría de ir al psicólogo sobre los 18. Pasaron los años y yo dejé de ir, seguía teniendo ataques de ansiedad, pasa que lo achacaba a la comida, yo no sabía que era ansiedad en sí hasta que me lo detectó la médico y bueno, todo un pifostio, un desequilibrio emocional brutal, seguía con mis atracones, seguía con mi ansiedad. Hasta que llegó un punto que después de la cuarentena, cuando ya corté relación con esta persona que era tóxica para mí, para mi salud mental, me planteé de nuevo recuperar mi autoestima, recuperar mi salud mental y plantearme por qué quería yo adelgazar. Bueno, pues después de cuarentena empecé a encontrarme a mí misma, empecé a quererme mucho y me di cuenta que estar gorda no es algo que esté relacionado con no estar saludable, no estar sana. Yo mis analíticas salen genial, no tengo ningún tipo de enfermedad así que sea por culpa de estar gorda. Estar gorda no es un insulto, no es algo malo, no tienes que castigarte por ello. Estar gorda es una condición física. No es algo malo, igual que estar delgada, igual que estar normal tampoco, porque nadie, yo creo que nunca hay un cuerpo normativo, o sea, todos tenemos diferentes cuerpos y estar gorda no es algo que esté relacionado con estar no sano. ¿Qué pasa? Obviamente tu autoestima, aunque la tengas muy alta y tú quieras y te da igual y quieras a tu cuerpo, se ve truncada muchísimas veces por la gente. O sea, a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia, que yo voy al psicólogo porque otra gente no va al psicólogo y me tengo que aguantar yo sus problemas y me los achacan a mí, me insultan para llenar ellos un vacío y la que tiene que ir al psicólogo soy yo después. Pero bueno, sí que es verdad que pues diariamente escucho comentarios sobre mi peso, familia, ya no digo mi familia de mi casa, porque la verdad es que me respetan muchísimo en ese tema, pero fuera de familia de casa sí que me señalan muchísimo por el tema de mi peso. Ya he llegado a un peso que tampoco estoy cómoda yo con él. Y me llegué a un punto que me planteé adelgazar porque quiero a mi cuerpo. Y quiero que mi cuerpo se sienta bien, quiero sentirme yo con mi cuerpo bien. Sobre todo quiero caber en las cosas que me gustan porque prácticamente parece que el sector moda decida que las gordas no podemos vestirnos como personas normales y si no te coges y te vas al Ceilla y te vistes como una señora mayor. O eso, te gastas un pastizal, porque las de normal las tallas grandes cuestan una pasta, pero desorbitada. Y eso, comprarte ropa en el Shein. Pero es que tarda en llegar, no sabes si es tu talla, bueno. El caso es que yo he decidido adelgazar, aparte de por mí, por mi salud mental,
por querer vestirme como me dé la gana, por mí. O sea, no por lo que los demás digan, sino por mí. Total, esto es a lo que viene la serie de vídeos que voy a hacer. Hay mucha gente que le parece muy interesante esto, de hecho hay amigas mías que me están preguntando constantemente cómo va el proceso y me parece guay por si la gente también quiere conocerlo, hay alguna chica que esté en la misma situación y no sepa esto, hay gente que igual que nos anime, pues aquí estoy para hacer conejillos de indias y yo encantada de la vida, o sea, encantada, porque a mí me hubiese, yo pienso en mí a nivel de que me hubiese gustado haber visto un vídeo así y haberme animado mucho antes, pero para mí, o sea, para mí, mentalmente, psicológicamente y físicamente, que me parece lo de menos, pero oye, a lo que vamos es en que en diciembre del año pasado, por una conocida, una amiga de mi madre, muy conocida de la familia, nos enteramos que por la seguridad social hacían balones gástricos. Un balón gástrico es una operación muy sencilla por la que mediante una endoscopia, un tubito, te meten lo que sería un balón de capacidad de lo que se supone que tienes que comer de normal, porque claro, conforme vamos comiendo nuestro estómago se va haciendo cada vez más grande. Claro, entonces, claro, llega un punto que la gente que está, como yo, que tenemos ya un físico desarrolladito, tenemos el estómago muy grande, entonces lo que significa es que necesitamos más comida para sentirnos llenos. Reduciendo el estómago significa que necesitaríamos la cantidad exacta, no ni más ni menos, la cantidad exacta para llenarnos y para estar bien. Esto lo que hace, obviamente, es una pérdida de peso muy rápida porque estás comiendo lo que te toca y no el cuádruple de su capacidad. Me enteré que por la seguridad social esto lo hacían, además me hablaron del hospital, bueno, aquí en Valencia, del hospital de Manises, que eran pioneros en este tipo de cosas y que te llevan un seguimiento alimenticio, psicológico. Yo al enterarme de esto, pues obviamente da rollo. Estas cosas a mí siempre me han dado rollo, a mí entrar al quirófano es algo que me da pavor auténtico. Y me lo planteé, estuve pensándolo y pedí información. Claro, estábamos con el tema pandemia. Y pedí información porque digo, esto pues igual el año que viene, dentro de 2 años, porque claro, situación pandemia, pues no soy yo el primer mono al que tienen que atender. O sea, obviamente hay muchísima gente por delante de mí con miles de problemas más que tienen que atender. Pues nada, pues empecé a informarme, el chico que me hizo todo el papeleo genial, sí que es verdad que tienes que pasar un papeleo, que tu médico de cabecera te tiene que hacer un papel como quiere que te deriven allí al hospital, tienes que aportar un informe psicológico como que psicológicamente a tu peso te está afectando. Bueno, todo esto se hizo muy rápido. Me iba a ver un endocrino, que es por la primera persona que tienes que pasar. Y allá que fui. O sea, todo un poquito, me empecé a informar y sin querer me di cuenta ya estaba en el ajo. Fui a la primera cita con la endocrina majísima, o sea, yo no he encontrado médico tan profesional como ella, de verdad, o sea, me habló sobre todo que lo primero que quería es que yo psicológicamente estuviese bien, arreglar, digamos, sacar un poco de mí toda ese miedo, ese trastorno alimenticio que tengo yo, extirparlo y que tuviese ya una buena relación con mi cuerpo y mi alimentación. Lo cual esta señora a mí me inundó el cocoro de toda la ilusión del mundo porque hasta ahora todos los médicos por los que había pasado estaba gorda y tenía que adelgazar. Y esta mujer dijo, no, estás gorda, vas a adelgazar, no te preocupes, pero primero la salud viene de aquí. Y yo pues encantada con esa mujer. Así que nada, ahora el siguiente paso será ir a ver a la nutricionista. Me pondrá las pilas en el mundo de nutrición para que ya tenga yo una buena base sobre la que le trabajar. Porque claro, si ahora aprendo a comer bien y cuando me hacen el balón gástrico empiezo a comer todas las gorrinas, pues obviamente no sirve para nada. Bueno, y otra cosa que me dijo mi querida endocrina es que no me iban a hacer un balón gástrico.
lo cual a mí se me apretó el culo de susto. Me van a hacer una cirugía bariátrica en la que también me van a extraer una parte de absorción del intestino, por eso. Yo dije, hostia, porque claro, el balón gástrico es en plan inyectado, te lo tragas, como aquel que dice. La cirugía bariátrica ya hay que abrir, pero bueno, me confío tanto ella, estoy tan a por ello que dije que sí, que adelantísimo. Y nada, para los que le interesan, el siguiente paso es ir al nutricionista y al psicólogo para que entre ellos pues vayan viéndome, sobre todo el psicólogo el tema salud mental y trastorno y el nutricionista pues al tema nutrición. Y eso digamos que estamos en la fase 1. No sé si os interesará o no os interesará, yo sobre todo todavía no tengo muchos suscriptores, entonces tampoco puedo hacer ahí una macro encuesta que conteste ahí mucha gente a ver si les gusta o no este tipo de contenido. Yo lo voy a subir. Quien lo quiera ver, adelante, porque esto es contenido, es información, es un testimonio real. Me acabo de arañar la vida. Es un testimonio real, entonces pues me parece muy interesante. Me hubiera gustado ver este tipo de vídeos para yo haberme tirado para adelante. Y me parece muy interesante pues este tema de salud mental, de ver cómo cambia un cuerpo, de estar sana de aquí y también de aquí. Pues si me das un likecito, pues yo te lo agradezco con todo el cocoro. Y suscríbete si te interesa saber más. Y nada, yo iré subiendo este tipo de vídeos y bueno, nada, estoy muy contenta de compartir esto. Yo no sé cómo lo va a aceptar la gente, pero estoy muy contenta de compartir esto. Así que nada, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.